Bueno, entonces lo que hemos dicho anteriormente se puede sintetizar en una tabla con una determinada estructura algorítmica que se conoce como el método de Neville. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cantidad determinada de puntos, en este caso, como ejemplo, x0, x1, x2, x3, x4 y sus determinadas alturas, y0, y1, y2, y3, y4, ya sea calculada con una función determinada o como datos, entonces podemos asignar a estas alturas pues los polinomios que pasa por el punto 0, el polinomio que pasa por el punto 1, el polinomio que pasa por el punto 2, por el punto 3 y por el punto 4. Los polinomios serían exactamente esas alturas. Después podemos asignar o querer construir un polinomio que pasa por el punto 0 y 1, después construir un polinomio que pasa por el punto 1 y 2, después un polinomio que pasa por el punto 2 y 3, y después un polinomio que pasa por el punto 3 y 4. Este polinomio es de grado 0, este polinomio es de grado 1 porque pasa por dos puntos. Y bueno, Neville no considera todas las combinaciones porque, por ejemplo, no estamos considerando el polinomio que pasa por el punto 4 y por el punto 0. Pero bueno, la idea sería que estoy construyendo polinomios con puntos cercanos. Entonces, por ejemplo, el 0 y el 1, supongo que pues en general los ordeno, y pues estos van a ser más cercano el punto 0 y el punto 1 que el 0 con el 4. Entonces, como ya están muy alejados esos puntos, pues pensamos en que esa aproximación no va a ser buena. Entonces estos serían los polinomios de grado 0, los polinomios de grado 1, los polinomios de grado 2. Entonces el primer polinomio de grado 2 que puedo construir sería el que pase por los tres primeros puntos, por el 0, por el 1 y por el 2. El siguiente polinomio es el que pasa por el 1, el 2 y el 3. Y el siguiente polinomio es el que pase por el 2, 3 y 4. Esta idea de que tomo las parejitas de tres puntos más cercanos. Y bueno, después puedo construir dos polinomios de puntos cercanos que pasen por el punto del 0 al 3 y otro del 1 al 4. Y por último, podría construir el polinomio que pase por los 5 puntos dados, el polinomio que pase por el punto 0 hasta el punto 4. Y bueno, esa sería una tabla en donde puedo construir estos polinomios. En términos de notación de las Qs, la tabla es un poco más sintética. Pues recordemos que la notación de las Qs de manera indirecta nos dice el polinomio por qué puntos pasa. Entonces, esto es connotación de P's, esto es connotación de Qs. Entonces, el algoritmo de Neville lo que utiliza es precisamente el resultado en donde dado un polinomio que pasa por dos polinomios que pasan por determinados puntos, los puntos por los que pasa un polinomio y el otro polinomio son distintos, o sea, no coinciden en uno, y entonces puedo armar un polinomio que pasa por todos los puntos, ¿no? Entonces es un resultado del video anterior. Eso es lo que hace Neville, y precisamente lo que hacemos es pues, construir una tabla en donde nos ayudamos de los elementos de la tabla para ir construyendo la tabla de izquierda a derecha, ayudándome de polinomios de menor grado a construir unos de mayor grado con esta estructura que es del resultado del video anterior. Lo que necesito pues son los puntos X, que sería esta primer columna. Lo que necesito son las Y's, los puntos por los cuales pasa, que sería esta segunda columna. Y lo que también necesito es el X, es decir, qué punto quiero evaluar en el polinomio. No me interesa que en la tabla haya fórmulas. Las fórmulas las puedo construir directamente con Lagrange. Lo que me interesa es saber cuál es el resultado de evaluar un cierto punto, porque en lo que hemos platicado en el video anterior es encontrar cuál es el polinomio que pasa por cuáles puntos, que aproxima mejor a la función en términos, mm, en términos de la altura, pensando que los yes están dados con una fórmula. Entonces, pues estas tablas van a ser numéricas, en donde en lugar de escribir la fórmula, va a tener los resultados de evaluar la fórmula en el punto X. Entonces ese también va a ser un dato. Entonces lo que hacemos es construir esta tabla de acuerdo a esta fórmula en donde X es el punto en donde quiero evaluar
y este xy menos xyj son los puntos de las coordenadas horizontales. Entonces, al final, pues lo que vamos a mostrar en este algoritmo pues van a ser la construcción de estas Qs o equivalentemente de las Ps. Entonces, por ejemplo, si dados 1, 2, 3, 4, dados 5 puntos, estas X, encuentre la evaluación de los polinomios utilizando Neville. Para X igual a 1.7, para f de X igual a X logaritmo natural de X, X más 1 y compare con f de 1.7. Entonces, a ver, si uno calcula f de 1.7, eso nos da 1.6885. Entonces lo que nos gustaría hacer es construir una tabla de Neville, de tal manera en donde en esta tabla sustituyamos como x igual a 1.7, aquí está, entonces en esta fórmula en lugar de escribir x vamos a escribir 1.7 y veamos cuál es el polinomio que mejor aproxima a la altura. Entonces, por ejemplo, los datos en la primera columna son los valores de la x, 0, 1, 5, 1, 5, 1, 8 y 2. Los datos de la segunda columna, que serían los p's ceros o los q's 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 y 4, 0, los escribimos en rojo. Estos se calcularon con la fórmula y comenzamos a calcular estos datos en negro, que sería el Q11, el Q21, el Q31 y el 41. Entonces, lo que necesito calcular es el Q11, entonces sustituyo en esta fórmula 1, 1, entonces pongo Q11, entonces X, que es el punto en donde quiero calcular la altura, que es 1,7, y hago QI, J menos 1. El QI es el valor que está a la izquierda de la Q, que sería Q1, aquí está, y J menos 1, como J vale 1, le resto un 1 y me quedaría 0. Entonces voy a multiplicar por Q10. Q10 es un dato que está en la primera columna, en la columna en rojo. Entonces esto es un número. ¿Por qué? Porque X0 en este caso es 0. Solamente aquí lo estoy dejando como con las variables y los subíndices para que se entienda cómo se hace la sustitución en la fórmula. Menos X, que es 1.7, menos XY. XY es el subíndice que está aquí a la izquierda, que sería X1. El X1 en este caso vale un 1. Entonces aquí tendría que poner un 1 por QI menos 1. I vale 1, entonces menos 1 es Q0. J menos 1, J vale 1, entonces sería J00. Y J00 es este elemento que tengo aquí en esta columna. Y luego dividimos entre X1 menos X0. X1 menos X0. Y este es el resultado. Y este lo pongo aquí. Y después vamos a calcular el Q21, el Q31 y el Q41. Entonces aplicamos esta fórmula para I igual a 2, J igual a 1, para I igual a 3, J igual a 1, para I igual a 4, J igual a 1. Y estos resultados los escribimos en esta parte. Después nos vamos a la siguiente columna, que sería esto, el Q22, el Q32 y el Q42, y aplico la fórmula para I igual a 2, J igual a 2, I igual a 3, J igual a 2, I igual a 4, J igual a 2. Sustituyo los datos en donde X vale 1,7 y las demás X pues son los valores de los puntos por los cuales quiero donde pase, hago la operación y escribo el resultado. Y para estos dos Qs, Q3, Q3 y Q4, 3, Q3, 4 y Q4, 3, que serían estos dos en azul, y luego el último que sería Q4, 4, que es este que está aquí. Y si comparamos todos los valores, pues resulta ser que la mejor aproximación es el Q44, es decir, el polinomio que pasa por todos los puntos es el polinomio que mejor va a aproximar a la función en el punto 1,7. Aquí coincidió que el polinomio que pasa por todos los puntos es el polinomio que tiene la mejor altura, pero podría haber sucedido que tal vez un polinomio de grado menor hubiera aproximado mejor. No lo sabemos, eso depende de la geometría de la f. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este video y solamente observando que la tabla
La tabla de Neville se construye solamente como estructura. Podemos omitir la primera columna si no nos confundimos. La segunda columna son los valores de las X. La tercera columna es el valor de las Y. Y nombramos a cada Y como Q00, Q10, Q20, Q30, Q40, Q50, Q60, etc. Y las columnas de la derecha van teniendo un elemento menos. Y terminamos con una columna que solamente tiene un elemento. Este subíndice permanece constante por columna, es decir, el segundo subíndice de las Qs permanece constante en cada columna. Primero es 0, después es 1, después es 2, después es 3 y después es 4, después es 5, 6, 7, de acuerdo a cómo corresponda. Así sabemos cuántas Qs tenemos que calcular. Observando la formulita de las Qs para todos estos valores, hay que calcular en orden de izquierda a derecha, pues para calcular cada Q depende de los elementos anteriores. Y bueno, eso sería todo por este video.